Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería en una nueva emisión de FH Almería Radio, el programa diario especializado en agricultura. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Solo tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales tanto YouTube como iVoox y escribir en el buscador FH Almería Radio. De esta manera encontrarán todos los programas hasta el día de hoy. Bueno, ya saben que siempre saludo a Roberto porque se supone que está aquí en la parte técnica del programa, pero ayer lo dejé yo solo a él y hoy me ha dejado sola a mí, así que pues a ver qué tal. Es viernes 6 de marzo y para acabar la semana traemos pues diferentes temas de los que hablar. Por ejemplo, hoy echaremos un vistazo a la novedad comercial de Cooper, Limonica Ultimate. El martes pasado la empresa convocó a medios especializados para dar a conocer el proceso que ha llevado a Cooper a lanzar al mercado este auxiliar frente al Trips parvispinus y mosca blanca. Evidentemente el equipo de FH Almería se desplazó hasta allí y nos trajo contenido de primera mano que vamos a escuchar en unos minutos. Hoy también vamos a volver a estar a pie de campo, porque bueno, qué mejor que ver cómo funcionan los cultivos que allí, dentro del plástico. Y hoy estaremos con Rick Swan y con Singenta. Pero ya saben que antes de todo esto, como siempre, le echaremos un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense. Y lo mejor es que pueden acceder a este portal web a la hora que deseen. Además, en fhalmería.com también pueden consultar las pizarras de precios a las que hoy también pues prestaremos especial atención. Y antes de seguir, les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Swan y Expo Levante Níjar. Y ahora sí, una pausa y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Swan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Swan une lo que más valoran los agricultores. Alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Swan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Swan. Con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. Y vamos ahora con la pizarra de precios, la pizarra de Agroejido de hoy viernes 6 de marzo de 2026. Empezamos con los tirabeques que han tenido un primer corte de 4,36 € y un último corte de 3,72 €. Seguimos con los guisantes que han empezado en 4,58 € para acabar en 4,03 €. Judías, está la judía garrofón con un solo corte de 7,14 €. Está la judía shera que ha empezado en 10,30 € para acabar en 8,96 €. La judía Elda, que ha tenido varios cortes, ha empezado en 6,50 €
y ha acabado en 4,75 €. La judía perona roja ha tenido un primer corte de 8,88 € y un último corte de 8,06 €. Y por último, la judía rastra ha tenido un solo corte de 10,84 €. Pepinos, está el pepino francés con un primer corte de 1,69 € y un último corte de 1,52 €. El pepino español ha empezado en 2,29 € para acabar en 2,08 € y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 82 céntimos y un último corte de 72. Calabacines, está el calabacín fino con un primer corte de 1,68 € y un último corte de 1,51 € y el calabacín gordo ha empezado en 1,68 € también para acabar en 1,58 €. Berenjenas. Está la berenjena rallada con un primer corte de 1,90 € y un último corte de 1,48 € y la berenjena larga ha empezado en un primer corte de 1,87 € y ha acabado en un último corte de 1,63 €. Tomates, está el tomate pera y solo el tomate pera con un primer corte de 2,01 € y un último corte de 1,83 €. Y vamos con el último bloque de la pizarra, el de los pimientos, y está el pimiento Palermo con un solo corte de 2,95 €. Seguimos con el pimiento italiano verde, que ha tenido un primer corte de 2,08 € y un último corte de 1,75 €. El pimiento italiano rojo ha empezado en 1,97 € para acabar en 1,41 €. Y el pimiento lamullo verde ha tenido un primer corte de 2,34 € y un último corte de 2,04 €. El pimiento lamullo rojo ha empezado en 2,86 € para acabar tras bastantes cortes en un último de 2,61 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 2,17 € y un último de 1,83 €. El pimiento California rojo ha empezado en 2,75 € para acabar en 2,46 €. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 2,72 € y un último corte de 2,34 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy, viernes 6 de marzo de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento habrá para el repaso informativo. Ya saben que viene de la mano de fhalmería.com, portal web donde pueden consultar cualquier noticia que quieran ampliar o cualquier tema del que quieran saber más. Empezamos, y es que Luis Planas aboga por un etiquetado que detalle el origen de todos los alimentos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido la necesidad de reforzar la información que reciben los consumidores a través de un etiquetado que indique de forma clara el origen de los alimentos. El ministro considera que los ciudadanos tienen derecho a saber de dónde proceden los productos que consumen y ha señalado que este debate es clave en el ámbito de la Unión Europea, ya que el etiquetado es una de las principales herramientas para informar al consumidor sin romper el funcionamiento del mercado interior. Planas realizó estas declaraciones en Pozo Blanco durante la clausura de las jornadas técnicas organizadas por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, centradas este año en la comunicación dentro del sector agroalimentario. Durante su intervención, el ministro también destacó la importancia de mejorar la comunicación del sector y reforzar la educación alimentaria para acercar la realidad del campo a la sociedad y combatir los bulos relacionados con la alimentación, que según explicó, representan entre el 30 y el 40% de las noticias falsas que circulan en Internet. En este contexto, recordó que la Unión Europea cuenta con uno de los sistemas de control sanitario más exigentes del mundo y que los productos que entran en el mercado deben cumplir estrictas normas de seguridad alimentaria.
Planas subrayó además el peso del sector agroalimentario español, que en 2025 alcanzó cifras récord con cerca de 78.000 millones de euros en exportaciones, más de 1,3 millones de empleos y presencia en 193 países, y puso en valor el papel de Andalucía como uno de los principales motores productivos del país. Y ojo con esta noticia, porque COAC Andalucía dice que la Unión Europea deja importar alimentos con hasta 4 veces más fitosanitarios que los permitidos a los agricultores europeos. El secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, denunció la falta de reciprocidad entre las condiciones de producción que se exigen a los agricultores europeos y las que se aplican a las importaciones procedentes de terceros países. Lo hizo durante el 18º Simposium de Sanidad Vegetal celebrado en Sevilla, donde aseguró que el campo europeo compite en clara desventaja frente a producciones con normativas ambientales, fitosanitarias y sociales mucho menos estrictas, especialmente en el contexto de los acuerdos comerciales con el bloque de Mercosur. Como ejemplo, citó un informe del Tribunal de Cuentas Europeo que revela que España solo analizó 3 muestras de aceite de oliva importado entre 2018 y 2023 para detectar residuos de plaguicidas, una cifra que, según Ávila, resulta claramente insuficiente para garantizar la seguridad alimentaria y una competencia justa. Desde la Organización Agraria también alertan de las grandes diferencias en el uso de fitosanitarios entre la agricultura europea y la de algunos países sudamericanos, mientras que en la Unión Europea el uso medio ronda los 2,9 kilos por hectárea. En países del Mercosur las cifras son mucho más elevadas, alcanzando hasta 12,6 kilos por hectárea. En Brasil, A esto se suma, según COAG Andalucía, un modelo agrario muy distinto, con una fuerte concentración de la tierra con grandes explotaciones y una expansión agrícola que, en algunos casos, ha provocado la reducción de masas forestales y ecosistemas naturales. Por ello, la organización reclama a la Unión Europea más controles, la aplicación efectiva de las llamadas cláusulas espejo y una posición firme en los acuerdos comerciales internacionales para evitar, dicen, que el campo andaluz siga perdiendo competitividad frente a producciones que no cumplen las mismas reglas. Las exportaciones andaluzas de frutas y hortalizas crecen un 7% en 2025 y superan los 7.450 millones de euros. Las exportaciones andaluzas de frutas y hortalizas crecieron un 7,07% en 2025 respecto al año anterior, superando los 7.450 millones de euros. Los principales destinos de estos productos han sido Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido. Así lo ha destacado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, durante la inauguración en Madrid de las 18ª Jornadas Profesionales organizadas por la Asociación 5 al Día, dedicada a promover el consumo de frutas y verduras y sus beneficios para la salud. El consejero ha subrayado que el sabor, la calidad y la sostenibilidad de los productos andaluces explican el crecimiento continuo de las ventas en los mercados internacionales. Fernández Pacheco también ha puesto en valor el trabajo de esta asociación, que cumple 25 años fomentando hábitos saludables y apoyando la innovación en el sector hortofrutícola. En este sentido, ha recordado iniciativas de la Junta como el Frutibus, un aula móvil que ya ha visitado este curso 105 centros escolares y ha superado los 16.500 visitantes. Además, se están repartiendo frutas y hortalizas en casi 2.000 centros educativos andaluces, beneficiando a unos 520.000 alumnos de infantil y primaria. El consejero ha señalado que el sector afronta retos como la sanidad vegetal, el comercio internacional o la digitalización, y ha destacado proyectos como Gestiagua y ha destacado que aplica inteligencia artificial para mejorar la gestión del riego en cultivos estratégicos. La Junta amplía un mes el plazo para solicitar las ayudas por 88 millones de euros para modernizar la agroindustria. La Consejería de Agricultura
Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha ampliado un mes el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la modernización y fortalecimiento de la agroindustria, dotadas con 88 millones de euros. El plazo, que finalizaba este 5 de marzo, permanecerá abierto hasta el 5 de abril. El consejero Ramón Fernández Pacheco ha explicado que muchas empresas interesadas no han podido presentar sus solicitudes a tiempo debido al reciente temporal, por lo que el sector pidió esta ampliación para facilitar el acceso a las subvenciones. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y se dividen en dos líneas, una convocatoria general para pymes y grandes empresas y otra específica para el sector de frutas y hortalizas, que contará con el 25% del presupuesto total. Durante la inauguración de las 31 jornadas técnicas organizadas por COAG en Pozo Blanco, el consejero también destacó el papel de la cooperativa COVAP como referente de la industria agroalimentaria y del cooperativismo. En el encuentro, centrado en la comunicación en el sector agroalimentario, Fernández Pacheco subrayó la importancia de acercar la realidad del campo a la sociedad. Según señaló, es fundamental explicar el trabajo que hay detrás de cada producto que llega a la mesa, desde la leche o la carne hasta la fruta, para que el consumidor conozca el esfuerzo, la innovación y los controles que garantizan la calidad de los alimentos y así fortalecer la confianza y la competitividad del sector. Su Majestad la Reina visitará la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas en el Ejido. La reina doña Leticia visitará el próximo martes 10 de marzo a las 12:15 la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas en el Ejido con motivo del 50 aniversario de este centro, impulsado por la cooperativa de crédito dentro de su ecosistema de innovación agroalimentaria. A lo largo de estas 5 décadas, las instalaciones se han convertido en un referente para el sector gracias a su trabajo en investigación, innovación y transferencia de conocimiento aplicado a la agricultura. Durante su visita, la reina recorrerá las instalaciones acompañada por el presidente de Cajamar, Eduardo Bahamonde, miembros del Consejo Rector y varios responsables de la entidad, además de directivos, autoridades y profesionales de la estación. En el recorrido conocerá algunos de los proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, que buscan mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los cultivos. El objetivo es contribuir al gran reto de alimentar a más de 9.000 millones de personas en el año 2050 con productos más saludables y de mayor calidad, una labor que hunde sus raíces en la decisión adoptada en 1975 por Cajamar de invertir sus primeros beneficios en la creación de este centro experimental. Pues hasta aquí el repaso informativo de hoy, que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que allí pueden consultar cualquier noticia a cualquier hora. Y ahora en unos segunditos terminamos con el parte meteorológico. Pues comenzamos el parte meteorológico hablando del riesgo de incendios, que hoy ya sí parece que va a ser bajo en toda la provincia como en toda la península. Hoy, bueno, tenemos un día que, si miramos el mapa de la EMET, el mapa de avisos, pues está la costa de la provincia de Almería, sobre todo Poniente y Almería capital, en aviso amarillo por fenómenos costeros, es decir, peligro bajo hasta las 7 de esta tarde. El viento será de suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora. Luego, el levante almeriense también está en aviso amarillo, que también planea terminar a las 8 de la tarde. Y pues el viento llegará hasta los 70 kilómetros por hora y las olas hasta 4 metros. Luego, ya fuera en el interior, tenemos por Poniente y Almería capital peligro bajo, sí, aviso amarillo por viento con rachas que podrían llegar hasta los 70 kilómetros por hora, ese viento que viene del suroeste. Y luego por el levante almeriense también sigue aviso por viento, aviso amarillo por viento
con rachas que también van a llegar hasta los 70 km por hora. Ya por el Valle de la Almanzora y los Vélez, ojo, porque el aviso sí es de peligro importante, aviso naranja por nevadas. La acumulación de nieve en 24 horas se espera que sea de 5 centímetros y se esperan estas acumulaciones de nieve por encima de los 1.300-1.400 metros. Así que, bueno, un día un poco movidito. Para mañana sábado 7, la provincia de Almería estará, por ahora no hay ningún aviso, y amanecerá con cielos muy nubosos, manteniéndose esta tendencia durante buena parte del día. Se esperan chubascos ocasionales más frecuentes en el interior y menos probables e intensos en la costa. La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros, aunque irá subiendo gradualmente a lo largo de la jornada, por lo que las nevadas quedarán limitadas en las sierras más altas. Durante la madrugada y primeras horas de la mañana se podrían producir heladas débiles en la zona de montaña. Las temperaturas mínimas apenas variarán respecto a estos días pasados, mientras que las máximas sí que van a experimentar un ligero ascenso, ofreciendo pues otra vez unas temperaturas un poco más agradables, sobre todo en el litoral. El viento soplará del oeste moderado en la costa y flojo en el interior, con rachas evidentemente más intensas en esas zonas expuestas. Ya de cara al domingo 8, los cielos seguirán nubosos, aunque las precipitaciones serán débiles y muy ocasionales, disminuyendo la probabilidad de estas precipitaciones, sobre todo en la franja litoral. Las temperaturas continuarán su ascenso en las horas centrales del día, mientras que en las mínimas apenas cambiarán. Los vientos serán flojos y variables en el interior, mientras que soplarán en la costa del oeste con intensidad floja y moderada. En resumen, un fin de semana con predominio de nubes y algunas precipitaciones, especialmente en el interior y en zonas de montaña. Las temperaturas pues suaves en la costa y viento moderado en el litoral. Así que esta ha sido la previsión meteorológica para mañana sábado 7 y el domingo 8 de marzo. Agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Bueno, pues como hemos adelantado al inicio del programa de hoy, el pasado martes 3 de marzo, Koper convocó a medios especializados para dar a conocer la labor investigadora que les ha llevado a lanzar al mercado una nueva forma de comercialización de su éxito comercial Limonica. El ácaro depredador Amblydromalus limonicus, ahora en formato de sobre, llamado Ultimate, Limonica Ultimate. Durante esta convocatoria hubieron varias ponencias y también una visita a 2 fincas de Ejido, donde los medios especializados pudieron ver cómo funcionaba este auxiliar tanto en cultivos de pimiento como de pepino. La compañía explicó que Limonica Ultimate es el resultado de más de un centenar de ensayos y más de 11.000 horas de investigación. Este nuevo formato en sobre permite una liberación progresiva del ácaro depredador durante varias semanas, creando en su interior un microclima óptimo para su reproducción y aumentando así la eficacia del control biológico. El ácaro Amblydromalus limonicus es comercializado como Limonica, destaca por su capacidad de depredación y movilidad, lo que lo convierte en una herramienta muy eficaz para el control de trips y mosca blanca en cultivos hortícolas, ornamentales y frutos rojos. Además, este sistema Ultimate permite multiplicar la población inicial de ácaros dentro del propio sobre, garantizando una liberación sostenida y una mayor duración en el cultivo. A continuación, ahora vamos a escuchar algunos trocitos de las ponencias recogidas de esta jornada, en los que los responsables de Koper explican con más detalle
esta innovación y los recursos obtenidos en campo. Empezamos con Gonzalo Duarte, Product Manager Macros de Copper, quien habla del contenido del sobre Ultimate y de cómo se tiene que adaptar a cada insecto auxiliar. Hay diferentes composiciones, pero normalmente empezamos con un salvado de cereal, una levadura, que es el hongo que va a alimentarse del salvado, una ácaro presa y el ácaro depredador, en este caso Limonicus. Esto parece muy sencillo, pero hay dos factores ahí que están ahí con los dibujos generados, que son la temperatura y la humedad. Ahí encima de la levadura, porque ahí está la clave. Si la temperatura no está correcta, si la humedad no está correcta, paramos la levadura, paramos el ácaro presa, paramos el ácaro depredador. Esto parece un sistema muy definido. Mucha gente piensa que un sobre igual, lo que sea, que la receta es la misma, pero se tiene que adaptar a cada especie. Toda especie, como digo, tiene exigencias diferentes y Limonicus es muy exigente. No podemos simplemente buscar la receta que tenemos con Swirsky o Mondorensis, meterlo dentro del sobre y esperar que funcione tal vez. No, costó muchísimo en definir la combinación correcta. Luego, Ultimate se destaca por la parte que veis ahí encima con el sol y la lluvia, porque es un formato que nos permite mantener la humedad del sobre dentro del sobre. El sobre de papel, por transpirar muchísimo más, se seca mucho más rápido. Entonces, en nuestros climas mediterráneos, pues no había otra. Queríamos Limonicus en Ultimate, el mejor sobre que existe. Entonces, no íbamos a pensar dos veces en tenerlo ni en papel ni nada. Vamos directamente a lo mejor que hay, garantizar al productor que tiene el mejor producto para proteger su cultivo. Ese era Gonzalo Duarte, Product Manager Macros de Copper, y ahora vamos a escuchar a Walter Ceppi, Business Development Manager, quien explicó cómo Copper ha ido generando su propio conocimiento hasta dar con la fórmula más indicada para Limonica Ultimate. No hay alguien que ha abierto un camino anteriormente que dice, bueno, venga, hemos descubierto Limonicus, ahora lo vamos a producir y para producirlo necesito esto con este sustrato, con esta instalación y tal. Eso no existe, no está ni en las universidades. Es un conocimiento que tenemos que generar nosotros y decir, venga, vale, vamos a probar con este sustrato, con esta comida, en pequeño me da así, lo escalo a ver si soy capaz luego de producirlo en forma industrial, porque realmente Almería, como el mundo en general, demanda de cantidades muy grandes que tenemos que ser capaces de producir en un periodo muy pequeño. Señores, es muy difícil. O sea, es algo que simplemente con el conocimiento anterior de otros ácaros, intentar aprobar y buscar estas soluciones. La parte bonita, que evidentemente es innovación pura. Y muchas veces, al ser innovación pura, lo que testimonia, que justifica que es innovación, ¿qué pasa? Que surgen patentes relacionadas, porque es algo que se está inventando. Una patente siempre protege algo que es nuevo, que se ha inventado y que antes no existía. Por eso muchos de los productos salen con patente, porque hay este proceso de innovación verdadero, puro, desde cero, que no podemos ni captar de las universidades. Obviamente, colaboramos con las universidades en todo el mundo, pero luego nos toca a nosotros. Una vez que sabemos producirlo de forma masiva, cuidado, no hemos llegado todavía. Esa línea de abajo no se ha parado todavía. Tenemos que producir la comida, el alimento de forma masiva, el ácaro de forma masiva. Tenemos que encontrar un proceso para envasarlo, porque el ácaro no sale puro y nosotros lo podemos mezclar con esos sustratos y etcétera. No, el ácaro ya viene con su sustrato. Y pensar vosotros que si una botella contiene, en el caso concreto, 1 litro o 800 ml de sustrato y queremos meterle 25.000 bichos ahí, tiene que salir con esta concentración. Si yo no lo puedo producir tan concentrado, no hay forma de que meta ese volumen con esa cantidad de ácaro en una botella. Peor, en un sobre. En el sobre van 1.6, entre 1.2 y 1.8 gramos de sustrato. Si yo no soy capaz de producir mi ácaro a esa concentración, tener 250, 125 individuos en el caso concreto, en esa cantidad de sustrato, no puedo meterlo en un sobre. Esas son limitaciones que son muy difíciles. O sea,
Desde el punto de vista de innovación y de investigación, es una pasada, porque cualquier investigador le gusta tener un reto de ese tipo, pero que no son tan inmediatos, decir, venga, vale, lo empezamos a producir y luego entrar en los sobres. Sí, pero no es tan inmediato. Una vez que llegamos al envasado, a saber cosechar, tener una máquina para envasarlo, que no se mueran, que vaya todo bien, cuidado, necesitamos transportarlo. Tenemos experiencia, somos muy buenos en producir ácaro, eso es verdad, pero cada ácaro nuevo tiene su característica y tenemos que estudiar todas las condiciones de transporte para que cuando el ácaro llegue a destinación esté con la calidad necesaria. En nuestro caso concreto, lo producimos en Holanda, este ácaro viene de Holanda con camión, son casi 48 horas, pues pasan toda una serie de cosas en el transporte que gracias a Dios con la tecnología moderna, con el transporte refrigerado, el conocimiento, se puede hacer. Hoy en día el transporte, la logística mundial es una pasada, ¿no? Amazon te envía cualquier cosa en buena condición a la puerta de tu casa en poco tiempo, pero no quita que, señores, que durante el transporte los ácaros se mueven, generan CO2, tenemos que ventilar a 14 grados en vez que a 12, en vez que a 16, hay una diferencia brutal en lo que tenemos, ¿vale? Todo esto tenemos que estudiarlo, que afinarlo, para garantizar que cuando lanzamos el producto sabemos exactamente lo que estamos metiendo en el mercado. Esa era parte de la ponencia de Walter Zeppi, Business Development Manager, explicando pues eso, cómo Cooper ha ido generando ese conocimiento para llegar hasta Limónica Ultimate. Y ahora vamos a escuchar a Baltasar Pérez, coordinador comercial de Almería, quien en esa intervención confirmó el buen feedback, no solo en cultivo de pimiento, sino también en el de pepino. Estamos viendo que las expectativas que está generando en otros cultivos, como puede ser el pepino, están siendo muy buenas y la mejor prueba de ello es que todo el que lo prueba repite. Pienso que eso ya deja claro el potencial y el resultado que está teniendo. La verdad es que nos vino por una necesidad imperiosa que todos conocéis en el campo, el hecho de disponer de limónica, aunque solamente fuera en bote, nos ha dado un poquito de respiro ante la situación tan difícil que hemos tenido estos años, pero desde Cooper sabíamos que tanto por facilidad de uso como por la multiplicación exponencial que genera y la rentabilidad superior que genera un formulado en sobre, estábamos deseando de tener esta herramienta en nuestras manos para poder, pues evidentemente, darle nuestras mejores herramientas a los agricultores. Y ahora, después de escuchar esa parte de la ponencia de Baltasar Pérez, ahora vamos a escuchar a Julián Giner, el director técnico de Cooper, quien detalló la gran ventaja que supone el uso de Limonicus, ya que permite la suelta desde el primer momento del cultivo, y también vamos a escuchar cómo indica la dosis ideal para cada cultivo. El planteamiento es que el Limonicus tiene una gran ventaja con respecto a los demás ácaros. Es súper importante que lo tengamos en cuenta, que lo podemos soltar desde el momento cero. ¿Por qué? Porque el sobre te permite evolucionar del cultivo en el momento que hemos plantado, y que a diferencia o a ventaja de Ambroseio Swirsky, no depende tanto del polen del pimiento como depende Ambroseio para su instalación. Por tanto, el control biológico, como lo hemos conocido hasta la fecha, hablamos de cuarta, quinta semana para suelta de Ambroseio Swirsky cuando había polen, y soltamos al mismo tiempo el orio. Eso venía muy bien porque Franquinella entraba al cultivo cuando había también flores. Por tanto, tenemos Franquinella con flores, Swirsky y orio. Perfecto, un trinomio perfecto de control. Ahora, ¿qué pasa? Que para el pepino lo tenemos desde la semana 0. El Swirsky come mosca blanca, puede comer algo de trigo, pero necesita el apoyo del polen también. Y no hay polen en las flores, porque no tenemos flores. ¿Qué hacemos? Si esperamos a soltar el control biológico la cuarta, quinta semana, estamos muertos. Por tanto, empezamos con Limónicus. El Limónicus en bote ha venido muy bien, pero lo que ha explicado Bartes, entradas masivas, problemas de temperatura, tratamientos químicos para Tetranychus urticae, para oidio, pues da una serie de problemas. Sacamos el sobre aluminizado. Lo ha explicado también muy bien Gonzalo Duarte, una estabilización en tiempo y momento. ¿Cómo vamos a trabajar con él? De forma muy preventiva.
Vamos a trabajar soltando 80 individuos metros, igual que estamos trabajando en formato bote, pero a diferencia vamos a trabajar en sobre. Vamos a soltar un sobre cada 3 plantas de Ambrosia Limonicus y eso significa 80 individuos por metro en pimiento a nivel estándar. En pepino vamos a trabajar pues un sobre sí y un sobre no, serían unos 60 individuos por metro, más o menos según la cantidad de plantas que tenemos en pepino. Y en calabacín, que también estamos teniendo muy buenos resultados, un sobre por planta, igual que en berenjena. Un sobre por planta para berenjena y para calabacín, un sobre por planta para pepino, un sobre cada 2 plantas para pepino y un sobre cada 3 plantas para pimiento. En pimiento, ¿cuándo vamos a trabajar con él? A la 3ª semana. Es prioritario adelantarse. ¿Por qué? Porque el Ambrosia limonicus es muy eficaz para Frankiniella, para Cystotris y para Palospinus, pero come huevos L1 y L2. Si tenemos una entrada de 1000 adultos de Frankiniella, 1000 adultos de Palospinus o 1000 adultos de Cystotris, hay un solape. Por tanto, adelantamos la suelta de Ambrosia limonicus en formato sobre la 3ª semana, un tamaño así pequeñito, antes de la floración, manteniendo una cierta humedad relativa con las variedades nuevas que vienen, que tienen un porte más abierto y te permiten mantener el blanqueo más tiempo, y soltamos el orio antes de que la flor esté abierta. Vamos a soltar el orio 1 o 2 semanas antes, que lo soltamos antes, como con apoyo de comida. ¿Qué proteína le vamos a dar? Le vamos a dar Efesti, que es un tipo de gusano microtarado que había en el maíz, que tiene muchas proteínas, que es con lo que utilizamos en la cría de orios. Soltamos, adelantando la suelta, orio con comida para la instalación de forma preventiva, y el limónicus como gran avance técnico la 3ª semana, para que cuando entre el Palospinus tengamos ya alguna linfa de orio y una buena instalación de Palospinus que no permita que el tris se reproduzca de forma general como se está reproduciendo de esta manera. Como el sobre dura de 4 o 6 semanas, ya lleva comida dentro, pues vamos con una cierta tranquilidad. Si es necesario hacer algún tratamiento, lo podemos hacer porque el sobre tiene efecto tampón, por tanto nos permite, y si viene un golpe de calor en verano, también nos permite, porque el sobre aluminizado, como ha explicado muy bien Gonzalo, tolera el cambio de temperatura y humedad porque el sobre es estable y permite la evolución tanto de la agropresa como de la levadura que llevamos dentro. ¿Y cómo lo apoyamos? Que hemos visto también que se está viendo también. El otro gran problema que tenemos en pimiento o en pepino sería el tema de la araña roja. Hay un desequilibrio porque se ha visto que cuando el Palospinus ataca la planta de pimiento, de pepino, la planta deja de poder defenderse de forma general contra las plagas que le están atacando. ¿Qué está ocurriendo? Que la araña roja entra de forma muy agresiva en plantas que tienen Palospinus y la planta al final no puede defenderse de ninguna manera. Hemos creado una simbiosis. Trabajamos cada 3 plantas Limonicus sobre Limonicus, cada 8 plantas sobre Ambrosia californicus, entre palo y palo. ¿Para qué? Para controlar de forma preventiva con Californicus y para controlar de forma preventiva para Palospinus. De esa manera vamos a controlar tanto araña roja como Frankiniella, y si no entra la mosca blanca, también el Ambrosia limonicus te va a controlar la mosca blanca, como ha explicado muy bien Bart. El miedo de que es que si la mosca blanca, ¿qué hacemos con ella? Te la va a controlar igual. Primero, lo que pasa es que estamos hablando sobre qué plaga predomina en estos momentos. Palospinus, pues entonces siempre hablamos de Palospinus, pero no hay que olvidar que es un ácaro polífago que puede controlar cualquier tipo de plaga. A nivel de cadena trófica va a controlar primero tris, que es lo que nos interesa, después te va a controlar la mosca blanca y después te va a ayudar a controlar la araña roja junto con el califórnico, que está de forma preventiva. Y cerramos la cadena. Pues hasta aquí el repaso de esas ponencias que tuvieron lugar el martes en ese evento de Koper. Con esta nueva herramienta, pues Koper busca seguir reforzando las estrategias de control biológico en los cultivos de invernadero, apostando por soluciones cada vez más eficaces y sostenibles frente a plagas como el trips y la mosca blanca. Pues un ejemplo más de cómo la investigación y la innovación continúan marcando el camino de la agricultura. Y pues hasta aquí llega este repaso de esta presentación, y seguimos aquí en FH Almería Radio. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí.
Ya en el ecuador del programa vamos a echarle otro vistacito a las pizarras y ahora vamos con la pizarra de Ceorpa, la pizarra de hoy viernes 6 de marzo de 2026 y vamos con las judías. La judía Elda ha tenido un solo corte de 5,06 €. Pepinos, está el pepino francés con un solo corte de 1,60 €. El pepino español ha empezado en 2,22 y ha acabado en 2,18 y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 75 céntimos y un último corte de 65. Calabacines, está el calabacín fino con un primer corte de 1,50 € y un último corte de 1,41 € y el calabacín gordo ha empezado en 1,36 € y ha acabado en 1,19 €. Berenjenas, la berenjena rallada ha tenido un solo corte de 1,57 € y la berenjena larga ha empezado en 1,79 € para acabar en 1,63 €. Tomates, el tomate Daniela ha empezado en 1,46 € y para acabar en un último corte de 1,36 €. El tomate Ramo ha tenido un solo corte de 1,46 € y el tomate Pera ha empezado en 1,99 € para acabar en 1,62 €. Pimientos, está el pimiento italiano verde con un primer corte de 2,06 € y un último corte de 1,86 €. El pimiento italiano rojo ha tenido un primer corte de 1,34 € y un último corte de 93 céntimos. El pimiento lamullo verde ha tenido un solo corte de 2,32 € y el pimiento lamullo rojo ha empezado en 2,86 € y ha acabado en 2,76 €. El pimiento lamullo amarillo ha tenido un solo corte de 1,78 €. El pimiento California verde ha empezado en un primer corte de 1,68 € y ha acabado en 1,39 €. El pimiento California rojo ha empezado en 2,62 € para acabar en 2,34 € y por último el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 2,09 € y un último corte de 1,49 €. Esta ha sido la pizarra de Ceorpa, la pizarra de hoy viernes 6 de marzo de 2026. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Pues como prometíamos al principio, hoy también hemos vuelto a estar en las jornadas de campo. Vamos a hacer un repaso a esas jornadas que han tenido lugar durante esta semana y vamos a empezar con las jornadas de Riztuán que tuvieron lugar el miércoles y vamos a escuchar a Manu Pozo, el delegado comercial de Riztuán, en las jornadas de Grimpola y Sambuc. Estamos en las jornadas de Riztuán, en las que en esta ocasión presentan sus pimientos lamullo, que son las variedades Grimpola y Sambuc. En esta ocasión vamos a hablar con Manu Pozo, que es delegado comercial de la Casa de Semillas Riztuán. Nos va a comentar un poco, pues cómo se están desarrollando estas jornadas y qué características son las que tienen y ventajas estas dos variedades. Muy buenas, Manu, cuéntanos. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en la zona de San Silvestre y estamos nuevamente en una jornada presentando nuestras dos novedades que tenemos en el pimiento lamullo, tanto Grimpola como Sambuc. Grimpola es nuestro pimiento lamullo que tenemos para un ciclo más tardío y Sambuc el pimiento lamullo que tenemos para un ciclo más medio. Tanto Grimpola como Sambuc vienen de otras 3 jornadas que hemos realizado ya en total, para que tengamos la oportunidad que tanto agricultores como técnicos hayan visto en diferentes zonas, en diferentes momentos, nuestros lamullos, nuestras dos novedades. Y las características de estos pimientos vienen destacando que son pimientos que ya tienen una resistencia muy buena a oidio, tienen resistencia a nemátodos y son pimientos muy parejos desde el principio hasta el final. Son pimientos que cuajan, con la posibilidad de ir manteniendo el blanqueo y quitándolo muy poco a poco. Y son pimientos que cuando viran de verde a rojo no se quedan anaranjados. Son pimientos de muy buena calidad,
con un calibre muy aceptable para la comercialización que se va buscando hoy día, 350-400 gramos. Y son pimientos que se mantienen muy buena cosecha en planta y muy buena conservación. ¿Se podría hacer también en la zona de Levante este tipo de variedades? ¿Están más indicadas para la zona de Poniente de Almería? No sé, por ubicar un poco al agricultor y como has dicho antes que hemos podido verlo en diferentes fincas y en diferentes zonas, no sé, ¿para qué está más indicado estos lamullos? Debido a su rusticidad probablemente tenga un buen comportamiento en la zona de Levante. Es verdad que en el Levante no es una zona donde se ponga mucho lamullo, pero probablemente con la buena resistencia que tenemos hoy sea una buena disposición colocarlo en esa zona. Sobre todo el lamullo más tardío ya sabéis que se pone aquí en la zona de Roqueta, alguna parte del Ejido, y para ciclos más medios pues a lo mejor sería interesante más enfocar más Sambuc. Para aquella zona probablemente que me pregunta de Levante tendría más sentido colocar un tipo Sambuc, a lo mejor a final de junio, mediados de junio. Y de cara a julio, hacer trasplantes con Green Pola. Uh-huh. Hablando un poco a nivel general del lamullo, aquí en la provincia, bueno, cada vez es verdad que el agricultor apuesta más por este tipo de pimiento, por eso están saliendo variedades muy buenas que están mostrando un gran rendimiento, pero bueno, no sé cómo lo estáis viendo vosotros, técnicos que estáis a pie de campo, esa evolución se está notando bastante aquí en la provincia. Parece que cada año hay algo más de superficie de lamullo. Es verdad que la genética que vamos trabajando día tras día se van adaptando mejor a toda la problemática que tenemos con el tema de parvipino y otras problemáticas, y son pimientos que vienen al final de una selección que nosotros hemos hecho a toda esta problemática, tanto de parvipino como el tema de las pudriciones. Precisamente este año ha sido un año muy difícil y un año muy bueno para presentar nuestras novedades, donde se pueden ver pimientos con una sanidad de planta muy positiva y donde se puede hacer una buena presentación. Probablemente se siga creciendo en este ámbito, en el tema del lamullo, por ser al final un pimiento que va hacia otro mercado y otra posibilidad que tiene al final nuestros productores de diversificar su producción en un cultivo que no deja de ser pimiento, pero que puede ir a otro mercado. Uh-huh. Y ya para terminar, bueno, no solamente evidentemente tiene Rick Swan Lamullo, tiene California, su famoso Tour California, que este año también está contando con él. No sé qué nos puedes contar, si vais a seguir teniendo jornadas, presentando esas novedades. Hace poco las vimos en Berja con Benbé, con esa novedad. Bueno, no sé si el agricultor puede seguir conociendo estas tipologías y estas novedades. Nosotros vamos a estar disponibles siempre para el agricultor, para ir mostrándolo todas estas semanas. Al final nuestro fondo genético va en esta dirección. Es un fondo genético que tiene una rusticidad muy positiva desde Levante hasta Poniente, y con este tour, que lo hacemos en el California, que también buscamos hacerlo en el Lamullo, lo que buscamos principalmente es que nuestras variedades se puedan ver en diferentes zonas, en diferentes momentos, y que el comportamiento es muy similar de una zona a otra. Y la rusticidad es gracias a este fondo que ya te he comentado que tenemos. Y por supuesto que aquel agricultor, aquellos técnicos que quieran verlo, que estamos a su disposición para poderlo enseñar en cualquier momento, y que vamos a seguir estando todas estas semanas disponibles para que así lo sea y para que así lo puedan ver. Pues dicho queda, muchas gracias Manu y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes, siempre para darle voz al campo. Bueno, pues ese era Manu Pozo, el delegado comercial de Rick Swan en esas jornadas de Green Pola y Sambuc, el lamullo de Rick Swan. Y ahora seguimos por este paseo bajo el plástico y vamos a pasar a las jornadas de Singenta, que tuvieron lugar este pasado jueves, ayer 5 de marzo, donde presentaron pues el catálogo de California Rojo para ciclo tardío. Vamos a escuchar. Soy José Marín, técnico comercial de Singenta, y hoy hemos tenido la jornada de California Rojo Tardío, en la que hemos enseñado todas nuestras variedades para dicho ciclo, para trasplantes desde 25 de julio hasta 20 de agosto, y en total tenemos 9 variedades para dicho ciclo. Estas variedades se adaptan para todo tipo de agricultor, clima e invernadero. Tenemos variedades más abiertas y algo menos abiertas, con más o menos vigor, y con pimientos de un calibre más
o menos calibres, más gordos, calibres más contenidos y también variedades que tienen una gran capacidad de rebrote, como son Masami, como es Espartano, que permiten alargar el ciclo y llegar incluso a junio con ellas, cogiendo pimientos, ganando muchos kilos de pimiento. ¿Qué novedades presentáis o cuáles son las más recientes? Las más recientes son principalmente Balcanes y Espartanos. Balcanes es una variedad que tiene mucho vigor para poner del 10 al 20 de agosto, con planta muy abierta y calibre bastante contenido, especial para la exportación, es decir, calibres G y G. Y luego Espartanos, que es una variedad también de porte muy abierto, que permite ponerlo desde el 25 de julio por su facilidad de cuaje y que tiene una grandísima calidad y producción. Principalmente este Espartanos tiene una capacidad de rebrote altísima que nos permitiría alargar el ciclo hasta junio. Bueno, si tuviese que mandarle algún mensaje a un agricultor que está indeciso sobre qué variedad elegir, ¿qué le diría? Con tal cantidad de variedades que tenemos con características diferentes para dichos ciclos, tenemos una variedad adaptada a cada agricultor y a cada invernadero. Que contacte con cualquier comercial de Singenta que le recomendará la variedad que más se adapta para su invernadero y para su comercializadora. Acaban de escuchar a José Marín, técnico comercial de Singenta, en esas jornadas que tuvieron lugar ayer en el Ejido. Y hasta aquí llega ese paseo por las jornadas de campo de esta semana. Y pues eso, ya han escuchado Rick Thuan con Green Pola y Sambuc y Singenta. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Y para terminar el programa de hoy vamos a volver a echar el último vistazo a las pizarras, el último vistazo de la semana, y vamos ahora con la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy viernes 6 de marzo de 2026. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 5,32 €, primer y único corte. Seguimos con los guisantes, que han empezado en 4,20 € para acabar en 3,64 €. Judías. La judía Garrofón ha tenido un solo corte de 6,48 €. La judía Elda ha empezado en 6,06 € y ha acabado en 3,74 €. La judía Perona Semi ha tenido un primer corte de 9,46 € y un último corte de 9,32 €. La judía Perona Roja ha tenido un solo corte de 9,10 €. La judía Rastra ha empezado en 8,34 € y ha acabado en 7,86 €. Y por último, la judía Estrique ha tenido un solo corte de 7,64 €. Pepinos. Está el pepino francés, que ha tenido un primer corte de 1,48 € y un último corte de 1,39 €. El pepino español ha empezado en 2,13 € y ha acabado en 1,97 €. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 75 céntimos y un último corte de 71 céntimos. Calabacines. El calabacín fino ha empezado en 1,53 € para acabar en 1,39 €. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 1,45 € y un último corte de 1,30 €. Y el calabacín blanco ha empezado en 2,88 € y ha acabado en 1,24 €. Berenjenas. La berenjena rallada ha empezado en 1,81 € y ha tenido un último corte de 1,46 €. Y la berenjena larga ha empezado en 1,79 € para acabar en 1,65 €. Tomates. Está solo el tomate pera con un solo corte de 1,58 €. Pimientos. El pimiento padrón, un solo corte de 4,20 €. El italiano verde también un solo corte de 1,82 €. El pimiento italiano rojo con un solo corte de 1,92 €. Y ya pasamos al lamullo, que sí que ha tenido más cortes. El pimiento lamullo rojo ha empezado en 2,77 € y ha acabado en 2,43 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,62 € y un último corte de 1,37 €. El California rojo, pimiento California rojo, ha tenido un primer corte de 2,50 € y un último corte de 2,21 €. Y por último, el pimiento California amarillo ha empezado en 2,08 € para acabar en 1,78 €. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy viernes 6 de marzo de 2026. La agricultura almeriense tiene nombre propio.
FH Almería Radio. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ya saben que hoy, pues aparte de hacer ese recorrido por las jornadas de campo donde hemos visitado lo que tenían que presentar tanto Rikzuan como Singenta, también hemos hecho pues un repaso de esa convocatoria de Cooper a medios especializados para dar a conocer ese proceso investigador que les ha llevado a lanzar al mercado una nueva forma de comercialización de lo que ya es su éxito comercial, Limónica, un ácaro depredador llamado Amblydromalus limonicus, que ahora Cooper lo vende en formato de sobre, llamado Ultimate, Limónica Ultimate. Bueno, pues ya ahí se quedan con esa información de ese nuevo producto y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, el último programa de la semana. Ya saben que nos han escuchado en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox, la plataforma de podcast. Simplemente pongan en el buscador tanto de YouTube o iVoox, lo que decidan, FH Almería Radio, FH Almería Radio, y así encontrarán todos los programas emitidos hasta el día de hoy. Este programa ha llegado hasta todos ustedes gracias a Rikzuan y Expo Levante Níjar. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido hasta la semana que viene.